Unmuted. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera saber cómo me escuchan. Muchachos, por favor, por el chat. Bueno, me dicen algunos que un poco entrecortado. Ahí, ¿cómo me escuchan? ¿Mucho mejor? Bien, otros más o menos. Es que estén lejos de su modem de internet, tal vez. Veo que algunos me escuchan bien y otros no. En lo posible también traten de ubicarse cerca al modem de su internet. Bueno, muchachos, bienvenidos para nuestra primera sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida. Quisiera saber si ustedes ya tuvieron una sesión previa, introductoria y, bueno, en general, cómo va ese proceso. Y si podrían confirmarme también, por favor, si ya tenemos todos nuestra matrícula al día, nuestros documentos al día. Unmuted. Bueno, para aquellas personas que no han enviado los documentos, les pido el favor que los envíen lo más pronto posible. Tengan en cuenta que cuando usted ya ha formalizado el momento en el cual podemos activar ya sus usuarios en la plataforma FitExperts. Por lo tanto, para quienes no lo hayan hecho, entonces les solicito el favor que no lo olviden en esta semana. Entonces, la plataforma que tenemos sí es la plataforma. Entonces, para la plataforma FitExperts es necesario que tengan los documentos al día. Para la otra plataforma, que es nuestra aula virtual, es la que actualmente está molestando un poco el servidor, por lo tanto, se les envían a ustedes previamente las guías cuando se les envía la notificación de cada sesión. Bueno, pues muchachos, arranquemos con nuestra sesión. Si bien es cierto, desde, desde SEP nosotros queremos que usted se convierta realmente en una persona emprendedora, que definitivamente su idea no sea salir de acá y seguir bajo las mismas condiciones, que usted sea una persona más productiva por sí misma y no que dependa de alguien más. En ese sentido, quisiera saber cómo les fue con nuestra primera guía, que es la guía de emprendimiento, que encontramos y que vimos. Respóndanme ahí por el chat y yo los voy leyendo. Unmuted. Bueno, ¿cómo nos fue con la primera guía? Relacionada con personal branding. Sí, nos dice Carolina que habían muchos conceptos. Sí, es cierto. Hay diversos conceptos definitivamente, pero más adelante sé que ya se van a ir familiarizando un poco más con ellos. Bueno, por aquí uno que otro que no la pudo leer. Bueno, muchachos, siempre para las sesiones leamos previamente todas las guías, teniendo en cuenta que nosotros en la sesión, pues, digamos que claramente vemos lo de la guía, pero es importante que ya tengan una lectura previa para que no lleguen tan perdidos. Entonces, eran dos guías y así como lo menciona Jorge, guía de principios del entrenamiento. Entonces, vamos a iniciar con personal branding. Quiero recordarles algunos requisitos importantes o algunas cosas antes de iniciar nuestra sesión. Y es que de cada sesión usted va a tener una tarea. Esta tarea hace parte de un portafolio de servicios que usted debe entregar al finalizar de su certificación. Es decir, al finalizar fundamentos del entrenamiento personal. El portafolio de servicios es, como su nombre le indica, un portafolio que muestra lo que usted aprendió. Entonces, en este portafolio es donde usted va a reflejar en una persona, en un cliente,
la persona que usted escoja realmente el proceso que va llevando a cabo en la escuela. Entonces, este portafolio no tiene un formato específico, es decir, no es necesario que usted lo tenga que hacer en Word, en Prezi, la forma es la que usted decida, la forma más creativa. Incluso puede anexar videos y demás. Pero lo importante es que realmente incluya la información que va a ir viendo en las sesiones que tienen programadas. Entonces, de cada sesión quedará una tarea. Esa tarea deberá ser enviada al docente que les dio la clase en cada sesión. La tarea, tengan en cuenta que se dan aproximadamente semana y media para que usted la haga. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esto. Yo al final de la sesión les dejaré mi correo y la tarea que tenemos pendiente. A tiempo, de tal manera que cada docente pueda hacer la retroalimentación respectiva y usted vaya corrigiendo su portafolio de servicios a medida que vamos avanzando en las temáticas. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahora sí, dando inicio a nuestra sesión, vamos a arrancar con personal branding. Quiero que usted se haga la siguiente pregunta. ¿Usted quién es? Y ahí en el sitio en donde se encuentra, en un papelito, anote quién es usted o quién considera que es. ¿Cómo lo reconoce a usted la gente? ¿Cómo pueden decir que usted es Luis Carlos y no es Jorge, por ejemplo? Quienes puedan responderme aquí en el chat, una respuesta corta, sencilla y rápida, perfecta. Unmuted. Bueno, mientras se responde la pregunta de quién es usted, entendiendo más a fondo el concepto del personal branding. El personal branding es un concepto que surgió hace no mucho tiempo, pero definitivamente se refiere a esa marca personal o esa percepción que usted vende a aquellas personas en quienes quieren. Entonces, de ahí que sea importante que yo le pregunte, ¿quién es usted? Me dice Manuel, que vamos a mirar un poquito los chats. Entonces, nos dice Manuel, por mi profesión la gente me llama profe. Ok. Alejandro, soy una persona emprendedora siempre en busca de movimientos, salir adelante y ser mejor como persona e intelectualmente. Por acá nos dice Alcibiades, una persona muy dedicada y disciplinada en mi labor como entrenador y deportista. Y Camilo, soy un ser humano con constante evolución. Ok, ya tenemos más o menos unas ideas base. Pero entonces el personaje que usted diga, yo quién soy, diferente o que me hace distinto a la persona que tengo al lado mío, sino que realmente usted puede identificar cuáles son aquellos valores, aquellas habilidades y cuál es ese conocimiento que usted tiene que lo hace realmente una persona distinta. Entonces, ya tenemos una idea. Ahora quiero que la complementen con lo siguiente. Entonces, nos dice Amarlet, perfeccionista ante los proyectos, y Marta Isabel, emprendedora que quiere ayudar a mejorar su estado físico y que aporte en cuidado a su salud. Giovanni es una persona guerrera, siempre en busca de tener una estabilidad en todos los sentidos. Y Vanessa es una persona apasionada, amorosa, que busca sacar la mejor versión de sí misma. Tienen muy buenos, digamos que textos para iniciar. Ahora quiero que le agreguen, ya más o menos tenemos una idea. Quiero que le sumen a eso qué valores los destacan a ustedes. Entonces, qué cosas y los identifican, que usted me diga, no sé, puntualidad, que me diga respeto, empatía, esos valores que usted realmente identifica como parte de sus principios, no solo de sus principios personales, sino de sus principios en cómo se desenvuelve con aquellas personas con quienes se relaciona. Tras tanto, nos dice
Nos dicen por acá, compañero de apellido Gómez, es una persona fuerte, resistente y Carolina, soy una persona dedicada y disciplinada que inspira a otros a poder lograr los objetivos. Soy una persona constante en lo que hago, porque que las metas se logran con esfuerzo y tiempo. Efectivamente. Ahora, a eso que ya redactó, como le digo, agregue sus valores, aquello que a usted lo rige en su vida. Entonces nos dice Diego, soy un entrenador alegre, pero estricto, que brinda lo justo y lo preciso a cada uno de mis clientes. Desarrollo mi trabajo con dedicación y tratando de brindar un buen servicio perfecto. Bueno, nos dice Yuri, no se conforma con lo básico. Entonces, ese, exacto, ya tenemos a alguien que nos tiene una idea de sus valores. Honestidad, transparencia, empatía, comprensivo, justo, de entregada. Ok. Entonces, usted tiene ya sus valores. Ahora váyase un poco más adelante. Paso, defina su posicionamiento o a quién quiere llegar. Entonces, si bien es cierto, un entrenador personal debe tener la capacidad de responder o de resolver cualquier problema en términos de planificación del entrenamiento o resolver cualquier condición o poder condición, es importante que usted logre identificar hacia dónde quiere ir, a dónde se quiere enfocar. Entonces, recordemos que tenemos una población bastante amplia. Tenemos población desde niños hasta adultos jóvenes, hasta adultos mayores. Por lo tanto, sería importante que usted definiera entre toda esa población cual quisiera atacar más específicamente. Entonces, mujeres embarazadas, niños con obesidad, niños con sobrepeso. Y, como les digo, decirles que se enfoquen en algo específico y no sepan del resto. No, ustedes deben saber realmente cómo planificar para todo tipo de población, pero sí deben fijar un área especial o un punto especial en el cual usted pueda. Entonces me dice por acá, por ejemplo, Camilo, en deportistas de alto rendimiento. Manuel me dice en personas con enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, actividad física. Entonces, eso es una población muy específica sobre la cual lo va a hacer a usted una persona distinta o definitivamente definir mucho mejor su perfil o su personal branding en términos de mercadeo. ¿Por qué? Porque si yo soy un cliente y soy una persona que tiene un niño, por ejemplo, y estoy buscando a alguien que atienda o que me recomiende y vaya y entrene a mi niño de la manera adecuada, voy a buscar a alguien que se enfoque en esa población. O preferiré, por ejemplo, a alguien que tenga mayor conocimiento en ese aspecto que a alguien que sepa. Entonces, en ese sentido, piense usted a dónde le gustaría llegar o a qué población quisiera captar específicamente. Dice que su proyecto es trabajar con niños, niñas y adolescentes, especialmente de zonas rurales. Perfecto, entonces, alto rendimiento. Ok, ya tenemos la población. Ahora piense qué necesidades tienen en términos de fitness, en términos de actividad física, qué necesidades tienen esas poblaciones. Ahí es donde usted va a ir directamente. Entonces, tenemos deportistas de alto rendimiento, deportistas que, a pesar de ser de alto rendimiento, requieren definitivamente mejorar muchas habilidades, muchas capacidades. Entonces, ahí es donde entra usted a mirar realmente cuál es el valor de su conocimiento. Entonces, ya hay algunos que ya lo tienen muy claro según veo. Vamos a pasar también a nuestro paso 3. Bueno, voy a leer dos más que tenemos por aquí. Y nos dice, actividades, la población de sobrepeso, personas que deben ganar masa muscular debido a la edad donde inician a perderla, personas donde deben subir su masa muscular, ok, y personas con obesidad específicamente, ok, niños y adolescentes con sobrepeso.
Veo que ya tienen unas ideas supremamente claras y eso es importante. Acuérdese que usted está hoy iniciando un proceso de 4 meses. Proceso, definitivamente desde hoy es desde donde usted debe plantear a dónde va a llegar, a dónde quiere llegar. ¿Listo? Paso a paso, lo ideal es que vaya alimentando ese proyecto, no se quede solo con lo que va a ver el día de hoy. Lo ideal es que usted, a medida que avanza en este tiempo, en estos de aprendizaje, vaya alimentando su proyecto de tal manera que cuando termine su certificación pueda decir, voy a arrancar con mi proyecto, acabé de certificarme y ahora voy a iniciar realmente a ponerlo en marcha. O si ya lo tiene, si ya ha empezado y lo tiene muy avanzado, aproveche que hay muchísimos beneficios en términos de ayudarlos a consolidar su proyecto o hacer, por ejemplo, las imágenes de su proyecto. Si usted quiere algo relacionado con mercadeo, también es posible desde el apoyo de la escuela. Pero tenga en cuenta que es necesario que usted tenga una idea supremamente que el proyecto sea muy específico. Nos dice Marta que un poco por acá, que para trabajar con niños y niñas adolescentes de zonas rurales, se puede contar con profesionales que los apoyen allí y se encuentran potenciales competidores de alto rendimiento. Mi propósito es ayudarlos a apoyarnos en la parte deportiva. Y también nos dicen, todos los tipos de entrenamiento se deben saber ejecutar principalmente con uno y es, sí, efectivamente. Entonces, eh, ese es uno de los propósitos del portafolio de servicios, que usted realmente pueda dar cuenta de, yo aprendí a planificar en mí y ahora voy a hacerlo con otros. Que definitivamente usted no sea una persona que empírica aprender o no por aprender, sino a través de lo que usted medianamente conoció, empezar a aplicarlo. No. Recuerde que el fitness y el entrenamiento y la planificación del entrenamiento realmente tienen una base de fondo fisiológica del efecto del ejercicio sobre el cuerpo. Por lo tanto, que cuando usted está prescribiendo o planificando algún ejercicio para alguien, realmente está influyendo en todos sus sistemas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, pasemos al paso 3. Desde el personal branding, el paso 3 nos habla de identificar sus habilidades y valores. Entonces dijimos honestidad, puntualidad, demás, respeto, pero ahora identifique sus habilidades. Entonces, haga un listado de cómo todas esas habilidades que usted tiene lo pueden llevar a posicionarse en esa población que usted escogió. ¿Qué habilidades tienen? Soy emprendedor, tengo conocimiento en entrenamiento personal, en entrenamiento en suspensión, en entrenamiento funcional, por ejemplo. Entonces, nos dice Alcides que quiere poder entrenar jóvenes menores en la parte muscular. Bueno, más adelante ya lo van a ver cuando ustedes entren más a trabajar musculación y demás. Hay unos aspectos importantes a trabajar cuando los niños están en crecimiento, pero más adelante los van a ver. Por ahora, ¿qué les recomiendo yo para quienes aún no tienen más frente a la población que están escogiendo? Yo les recomiendo primero indagar un poco más acerca del tema. Entonces, tienes una tarea, si es buscar qué estudios nos hablan del entrenamiento muscular en niños menores de 15 años. Entonces, busque desde la fisiología, desde la ciencia, realmente desde la investigación que le dice a usted si es posible o no. ¿Listo? Entonces, identifique sus habilidades. Por acá Camila nos dice que es observador, motivador, tiene una experiencia de 7 años. Perfecto. Este portafolio de servicios, o bueno, este personal branding que usted va a hacer, este perfil, debe ir enfocado hacia el momento en el cual usted ya está graduado, ya es un entrenador. Por eso, dentro de las habilidades y el ejemplo que les menciono, les digo, soy un entrenador personal, profundidad en entrenamiento en suspensión, por ejemplo, o en entrenamiento militar, enfocado a deportistas
alto rendimiento, soy emprendedor, empático, responsable, te llevo a cumplir tus objetivos, por ejemplo. Nos dice que Karen es un estándar alto de entrenamiento funcional, solo hábil creando rutinas funcionales. Eso es supremamente importante, porque como vamos a ver más adelante en estos principios del entrenamiento, el hecho de que usted sea, no solo sea hábil, sino que sea creativo, le va a abrir muchas puertas también en el campo del entrenamiento. Entonces, acá y algo más construido. Nos dice Manuel que él tiene en habilidades, planificación, diversificación de actividades, motivador, comprometido con ayudar a los demás, incursionando en distintos deportes. Perfecto. Todo eso que están construyendo debe ir en su perfil, en su personal branding, en su perfil. Entonces, vamos a pasar a nuestro paso 4. Tenemos nuestro paso 3 de habilidades. El paso 4 definitivamente es construir evidencia. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta últimamente el boom que existe de los influenciadores o de youtubers tal vez. Entonces, a lo que voy es que el paso 4 nos habla de si usted va a trabajar en un área y se va a enfocar en esa área, realmente muestra resultados. Muestra resultados primero en usted y posteriormente las personas en quienes haya escogido, con quienes haya escogido trabajar. Esto, por ejemplo, nos dice Alejandro Farid Nafa. Entonces, Farid Nafa a veces nos habla de nutrición, pero ¿usted definitivamente lo reconoce o la primera impresión que tiene él es tipo? Entonces, que usted en sus redes sociales empiece a implementar, por ejemplo, el proceso de entrenamiento que lleva haciendo usted. Entonces nos dice Marta, ella es una atleta aficionada y le gusta motivar a preparar físicamente a otras personas, convoca a compañeros a mejorar su estado. Perfecto, Marta. Entonces, ese es un punto supremamente importante que te ayudaría, por ejemplo, en términos de redes sociales, a difundir la evidencia de lo que tú trabajas. Entonces, tenemos una muestra clara de lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. Si usted se pone en la tarea desde el día de hoy en mostrar los resultados de un entrenamiento, pues se va a dar cuenta que la gente lo va a buscar por consejos, por recomendaciones, por seguir su plan de entrenamiento, por contratarlo. Pero entonces piensen que definitivamente la evidencia no se puede quedar solo en usted. La evidencia debe ser publicada. ¿Listo? Vamos a un paso 5. Ese paso 5, aunque ya se los he venido mencionando, nos habla que definitivamente usted, para emprender, debe tener una idea clara y debe ser constante y perseverante. El emprendimiento no es solo de un día, no es solo de 2 horas de sesión que tenemos el día de hoy. De trabajo constante todo el tiempo, todo el día, todos los días. Usted debe desde hoy tener una idea clara y empezar a trabajar en ella aquí en adelante. No descuide ni un solo día su idea porque definitivamente ahí es donde usted empieza a perder en términos del perfil. Del... Entonces, nos dice Carolina, mis amigos y conocidos me comenzaron a buscar por mis habilidades y mi físico para que los entrenara. Por ejemplo, ese es un ejemplo clarísimo. Si tú, si tú, por ejemplo, vas a un nutricionista y el nutricionista tiene sobrepeso y te dice a ti que debes bajar de peso porque estás así de peso, es muy probable que la persona que asista a esa sesión con ese nutricionista no le crea o que definitivamente piense que no le va a dar resultado. ¿Por qué? Porque la imagen vende. Entonces, venda con su imagen. Muéstrese cómo realmente puede lograr. Nos dice por acá el compañero Gómez, a mí me gusta mucho el deporte y quisiera saber todo lo que se pueda y empezar a trabajar conmigo mismo. Perfecto, entonces aquí viene nuestra primera tarea del día de hoy. Entonces su primera tarea es crear su personal branding o su perfil. Este perfil, ¿qué es lo que usted va a tener en cuenta? Estos 5 pasos. Pero el perfil no se redacta como un listado, porque si usted se da cuenta no es solo un listado. El perfil es un texto. Es un párrafo, 2 o 3, máximo 3 párrafos, no tan amplios, no muy puntual, que invite a la gente a trabajar con usted y en el cual usted muestre quién es, que definitivamente usted muestre
sus valores, sus habilidades, su experiencia, su evidencia y definitivamente qué puede lograr o a dónde puede llevar a sus clientes. Nos dice, si años entrenando en el gimnasio y los resultados son muy notorios, que a pesar de tener más de 30 años cuando inicié, mi salud siempre ha sido muy buena. Y ese fue un motivo de emprender mi propio gimnasio. Perfecto. Entonces ahora implemente esto, implemente esas herramientas que le permitan a sus clientes acercarse al cliente que no sabe por qué entrenador escoger. Cuando lo vea usted y vea su perfil, va a entender que usted es el que lo va a a lograr sus objetivos y no otro entrenador, por ejemplo. Lo ideal de nuestro perfil es que logremos hacerlo llamativo para que nuestro portafolio de servicios sea una invitación a entrar y realizar el trabajo con nosotros como entrenadores personales. Así que esa es su primera tarea, redactar su personal branding o su perfil comercial básicamente. Entonces nos dice el compañero Gómez, muchas ganas de tener el conocimiento de la escuela del fitness, perfecto. Entonces, ya sabemos, primera tarea, chicos. Al final de la sesión les voy a dar la fecha de la entrega máxima de la primera tarea. Pero entonces, hasta ahí tenemos dudas. ¿Todo súper claro para todos? Por acá alguien me dijo que no. ¿Qué dudas tienes? Marta Isabel, ¿qué dudas tienes? Cuéntamelo. Ah, que no tienes dudas, ok. Listo, chicos. Entonces, primera tarea. Primera tarea súper clara. Entonces, hasta ahí nuestra primera guía de personal branding, de cuál es el papel realmente de un entrenador personal dentro del mercadeo, dentro de toda su imagen. Entonces, para aquellos que me dicen que son principiantes, pero siempre han tenido ese gusto por el deporte, por entrenar, entonces, no importa que usted definitivamente acá todos llegamos a aprender. Entonces, eso definitivamente no tiene ningún problema. Lo importante es que usted realmente se meta en el papel y lea y construya lo que usted quiere llegar, a donde usted quiere llegar, el proyecto que usted quiere realizar. En ese sentido, siendo nuestra primera sesión, vamos a arrancar con los conceptos claves relacionados con el entrenamiento deportivo y con todo el proceso de entrenamiento como tal. Entonces, sé que en la guía teníamos varios conceptos y es importante que los dejemos claros. Debido a los conceptos, básicamente ustedes estarán relacionándose con ellos constantemente. Y es así como van a poder diferenciar una dentro del medio del fitness y el ejercicio. Entonces, hablamos de entrenamiento, que es nuestro primer concepto. Cuando nos referimos específicamente a cualquier instrucción que lo que hace es mejorar el rendimiento de alguna capacidad, independiente de la capacidad que sea, porque estamos hablando de entrenamiento. Solo la palabra es la de entrenamiento, que cuando nosotros la mezclamos con entrenamiento deportivo, entonces es cuando realmente hablamos de ese proceso que usted hace, que es sistemático y que lo que busca es mejorar el rendimiento físico, específicamente, cuando hablamos de entrenamiento deportivo. Es por eso que entrenamiento se utiliza para múltiples, digamos que actividades. Entonces, existen entrenamientos mentales, entrenamientos psicológicos y demás. En caso, y para lo que nos compete a nosotros, para nuestra temática, hablamos de entrenamiento deportivo, el cual se enfoca específicamente en mejorar el rendimiento físico. Entonces, es así como bajando un poco el término de actividad física. Entonces, quiero que estos términos los tengan supremamente claros, el término tanto de actividad física como ejercicio físico y como deporte. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones suelen mencionarse indiscriminadamente.
Entonces, estos términos tienen una diferencia. Entonces, cuando hablamos del término de actividad física, nos referimos específicamente a todo el movimiento que usted hace, que le genera mayor gasto energético que en su día normal. Entonces, tenemos una persona que es un trabajador de oficina. El trabajador de oficina, el lunes, lo que es viernes, él se levanta de su cama, bueno, hace sus actividades normales, va al trabajo, se sienta en un computador, sale del trabajo, llega a la casa y ya, eso es toda su actividad. Pero resulta que un día cualquiera le dio por irse, bueno, y se va. Resulta que un día cualquiera le dio por desplazarse hacia su trabajo en bicicleta. Entonces llega en bicicleta, hace su actividad laboral, sale en bicicleta y llega a la casa. Eso sería considerado como actividad física. ¿Por qué? Porque si usted piensa los otros días, él no estaba haciendo frente al día anterior. Tenía una rutina que le genera un gasto de energía todos los días igual. Pero el día que decidió él montar bicicleta, gastó mucha más energía que el día en que solo se levantaba y se desplazaba en bus hacia su trabajo, por ejemplo. Pero también tenemos casos y de término de actividad física, por ejemplo, con aquellas personas que todos los días se desplazan en bicicleta hacia su trabajo, porque volvemos al ejemplo número uno. Se convierte en un hábito y usted no genera mayor gasto energético entre un día y el otro, a menos que o genere variaciones en esa actividad. Es decir, hoy, por ejemplo, pedaleé en un cambio un poco más duro que el día de ayer. Mañana pedaleé un poco más rápido que el día anterior. Ese tipo de variaciones harán que usted gaste más energía en su día y que define la actividad como actividad física propiamente dicha. ¿Soy clara en el término, chicos? Entonces, teniendo en cuenta claro nuestro término de actividad física, vamos a pasar a ejercicio físico. Entonces, si la actividad física era cualquier actividad que le generara gasto energético en su día o mayor gasto energético al normal, cuando hablamos de ejercicio físico, toda actividad física que tenga una planificación, una estructura y que tenga como objetivo mejorar la condición física o mantenerla. Entonces, la diferencia es que la actividad física se constituye como cualquier actividad y que para el ejercicio físico ya es una actividad que sea planificada, estructurada y que tenga un objetivo de mejorar la condición física. ¿Listo? Algo mucho más estructurado. Pero ahí viene el siguiente término importante y es el deporte. Entonces, ¿por qué hablo de los términos? Son términos que se suelen utilizar indiscriminadamente. Cuando hablamos de deporte, ya nos referimos, sí, a todo ese ejercicio que usted hace, pero con unas características o enfocado hacia la participación competitiva y al logro de éxitos deportivos. Entonces, ya es una actividad reglamentada, competitiva, que busca el éxito deportivo básicamente. Existen muchos tipos de deporte, claramente, ¿listo? Pero entonces tenga en cuenta esas tres diferencias. Actividad física, cualquier gasto energético, cualquier actividad que genere gasto energético. Y una actividad física que esté planificada, que sea repetitiva y que tenga unos objetivos de mejorar el rendimiento. Y el deporte es una actividad ya reglamentada que lo que busca es el rendimiento y los logros deportivos, una actividad también organizada. Entonces, ahora sí, vamos a pasarnos a ese término que nos comimos, que es educación física. Y la educación física cobra un valor supremamente importante, sobre todo para aquellos que están interesados en trabajar con niños, porque resulta que la actividad física pero un proceso basado desde el aprendizaje. Entonces es ese proceso que lo que busca es ayudar a
los individuos a mejorar destrezas, aptitudes, conocimiento, el aprendizaje, exactamente. Entonces la educación física se basa en motor y aprendizaje de habilidades para un desarrollo, para el desarrollo del niño, por ejemplo. Entonces nos habla, en la educación física nos referimos casi que siempre específicamente a los niños. La educación física es esa base que requieren y que deben tener todos los niños para que a medida que de crecimiento puedan ser capaces de realizar cualquier otra actividad exigente en términos de ejercicio físico o de deporte y les brinde las bases motrices para hacerlo. Entonces, tenemos, por ejemplo, niños que desde edades muy tempranas han iniciado activa, es decir, niños que no realizaron todo ese aprendizaje, toda esa base de aprendizaje motor, de aprendizaje de saltos, de carrera, de lanzamientos, y que desde muy pequeños se dedicaron a enfocarse en un solo deporte. Son esos niños que definitivamente, de acuerdo a las investigaciones que se han publicado en términos científicos, son niños que vemos que a largo plazo no logran un éxito deportivo tan grande como aquellos que realmente tuvieron una experiencia motriz amplia. Por lo tanto, la educación física es la base de todo deporte. ¿Listo? Y finalmente nos queda un término, que es el término. La recreación está de la mano, definitivamente está relacionada con toda aquella actividad que usted hace por diversión y que él la realiza en sus tiempos libres, básicamente. Entonces es una actividad que usted hace para generar bienestar, para generarse bienestar. Nos referimos con recreación. Entonces, bueno, hasta ahí tenemos claros nuestros términos, muchachos. Todos los términos, una pregunta. Listo, entonces, todo súper claro, nos dicen por acá. Perfecto. Entonces, tenemos nuestra siguiente parte que nos dice que hablamos acerca de los principios fisiológicos del entrenamiento. Entonces, la guía nos mencionaba que estos principios son algo así como unas reglas generales que se utilizan en el mundo del entrenamiento y que definitivamente hacen para que usted más adelante me pueda decir cómo planificar un entrenamiento sin llegar a lesionar a nuestro cliente. Entonces es supremamente importante que usted estos principios del entrenamiento nunca los olvide. Son la base realmente del proceso de entrenamiento. Realmente usted le va a decir si puede o no, o si llega o no a lograr un objetivo. Así que, para nuestro primer principio, hablamos de la unidad funcional. La unidad funcional se refiere a un todo como tal. Y al ser un todo, el organismo se ve, digamos lo que de una u otra manera, se ve afectado en todos sus sistemas al realizar algún estímulo, independiente de que el estímulo sea muscular o sea un estímulo específicamente, va a influir sobre todos los sistemas. Por lo tanto, recuerde usted que si usted va a poner un entrenamiento a una persona y lo va a poner, por ejemplo, a entrenar series y repeticiones de bíceps, vas a ver que el efecto no es solo bíceps, realmente el efecto va más allá sobre el sistema muscular, sobre el sistema circulatorio, sobre el sistema metabólico, el sistema endocrino, entonces se va a dar cuenta que realmente el cuerpo funciona como un todo y un entrenamiento va a tener efecto en todo. ¿Listo? Pero entonces, así como el cuerpo también es un todo, también necesita que exista un principio de multilateralidad. Este principio de multilateralidad nos dice que se deben aplicar
diferentes estímulos para que el proceso de desarrollo de las cualidades sea el adecuado. Usted debe aplicar múltiples estímulos y estos estímulos, este va de la mano con un principio que adelante. Estos estímulos deben ser variados de tal manera que usted evite a largo plazo un proceso de adaptación. ¿Por qué evitar un proceso de adaptación? Porque cuando usted habla de adaptación es cuando ya hay cambios, pero más cambios. Ya usted realmente se adaptó a eso. Y nosotros no queremos que haya un cambio, que no hayan cambios. Lo que queremos es que realmente usted constantemente esté cambiando y mejorando. ¿Listo? Entonces nos dice Giancarlo que en ocasiones entrenaban estos principios. Usted se va a dar cuenta más adelante que cuando estos principios no son aplicados, realmente el éxito del entrenamiento no es tan notorio o de una u otra manera no es tan evidente el éxito del entrenamiento. Entonces, necesitamos aplicar diferentes estímulos y que estos estímulos a su vez sean variados. También necesitamos pensar en la especificidad. Entonces, el principio de especificidad se refiere básicamente a que usted debe planificar, digamos que dentro del proceso, para en pro de desarrollar cualidades específicas y determinantes. Entonces, pongamos el ejemplo de un deportista. Si yo tengo un deportista, un gimnasta, y al gimnasta eh, lo pongo a entrenar fuerza máxima, muy probablemente no será un entrenamiento que sea muy adecuado para él. El, el gimnasta es una persona que requiere, por ejemplo, habilidades más relacionadas con la flexibilidad, con la coordinación. Entonces, en ese sentido o hacia allá deberían estar enfocados mis entrenamientos. O, por ejemplo, tengo eh, una persona que tiene, por ejemplo, sobrepeso, pero resulta que es una persona que además de su sobrepeso tiene un dolor de hombro. Entonces, cuando yo digo que es una persona que tiene sobrepeso, entonces sé que el entrenamiento que voy a hacer debe ser específico para lograr reducir ese sobrepeso, pero también sé que debo hacer un entrenamiento individualizado de tal manera que se enfoque a evitar que esa lesión de hombro empeore, por ejemplo. Y ahí me sale un principio adicional, que es el principio de la individualidad, pero ya lo vamos a ver. Entonces, especificidad, buscar que realmente el entrenamiento esté enfocado a las cualidades o determinantes propias que usted busca dentro del entrenamiento. ¿Listo? Tenemos como siguiente principio, ahí en la imagen dice unidad funcional, pero realmente es el principio de sobrecarga. Este principio de sobrecarga se refiere a todos aquellos esfuerzos. Ahí, ¿me escuchan bien, muchachos? Me dice Alejandro que se está entrecortando un poco. ¿Me escuchan bien? ¿Qué aún se entrecorta un poco? Listo, ya me estoy moviendo un poco para mejorar la señal. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, tenemos nuestro principio de sobrecarga. Este principio básicamente se refiere a todos los esfuerzos que o estímulos que usted realiza de tal manera que tengan una intensidad suficiente para generar cambios. ¿Listo? Entonces, siempre haya digamos que un mínimo de sobrecarga, de tal manera que en el proceso de entrenamiento usted realmente genere estímulo suficiente de cambio y no un estímulo insuficiente que mantenga las condiciones iniciales. Me hago entender con el principio de eso.
Perfecto. Entonces, quiero que tengan claro que la sobrecarga no es literal o no se refiere literal a sobrecargar al cuerpo, sino que realmente es un estímulo por encima del umbral que genere cambios. ¿Me escuchan? Listo. Entonces, me refiero a que la sobrecarga no se refiere a estímulo o a sobrecargar literal al cuerpo. Lo que se refiere es a un estímulo por encima del umbral que realmente genere cambios. Entonces, nos dice por acá Manuel, se refiere a una actividad que genera una alteración morfológica y fisiológica específicamente. Nos dice Marta, la sobrecarga estaría enfocada en las rutinas o series. No es que esté enfocada en las rutinas o series, sino que realmente hacer que el estímulo que usted aplica, entonces el estímulo sea cual sea, que sea un poco por encima del umbral del cliente. Entonces, Alejandro, no, te confundiste un poquito. No se refiere al volumen en el entrenamiento, no, el volumen es una variable completamente. Sobrecarga es como tal el estímulo que se aplica. Entonces, puede ser un estímulo ya sea en series, en repeticiones, en distancia, en... ¿Listo? Pero no quiere decir que sea el volumen como tal. ¿Listo? Entonces, como nos dice Alcibiades, puede ser mayor tiempo, más repeticiones. Entonces se refiere propiamente a ese estímulo y no a la cantidad, no al tiempo, no, sino al estímulo que sea que genere un cambio a nuestro cliente. ¿Listo? Entonces, nos dice Manuel, por ejemplo, realizar cierto... Sí, puede ser. Sí, eh, realmente es un estímulo que sea por encima un poco por encima de lo que tolera nuestro cliente. Nos dice Carolina, ¿es puntual al aplicar la sobrecarga y ver que el cliente lo soporta se continúa? No. A ver, el principio fisiológico que nos refleja que el estímulo que estamos aplicando realmente genera cambios a nivel, digamos que a nivel de la unidad funcional. ¿Listo? No es que, por ejemplo, yo les pueda decir, la sobrecarga es 1 kilogramo cada día de peso o 2 kilogramos todos los días. No. Entonces, realmente la sobrecarga se refiere a ese estímulo que usted aplica. Entonces, pregunta Diego, realizar trabajos de RM ocasionalmente para así tener conceptos a la hora de la periodización de algún trabajo específico o potenciar algún ejercicio. ¿A qué te refieres con eso, Diego? Desarrolla un poco más la pregunta. Sí, no, yo sé que es RM. Lo que no entiendo es tu pregunta. ¿Alguien más ha perdido la señal o todos me escuchan? Carolina, al parecer no me escucha bien. Listo, entonces. Ok, la pregunta es, si la sobrecarga sirve como modelo o concepto a la hora de planificar. No es que sea un modelo, la sobrecarga es un principio. Realmente es un principio que nos dice que usted siempre debe aplicar un estímulo carga por encima, bueno, un estímulo carga, como lo quieran llamar, que genere cambios y no mantener el mismo estímulo. ¿Listo? Entonces, sí, efectivamente, no podemos decir que un estímulo solo sea aislado a la resistencia máxima o a la RM. Entonces, un ejemplo de sobrecarga. Bueno, la sobrecarga, como les digo, como tal, no les podría decir, por ejemplo, 2 kilogramos día es sobrecarga, porque la sobrecarga depende del cliente. Entonces, cuando usted
una evaluación física se va a dar cuenta que si yo sé, por ejemplo, que mi cliente es una persona que, entonces, que ya tiene un entrenamiento previo y que en el test físico me dice que tiene una condición buena en términos de condición aeróbica, entonces sé que en ese sentido podría decir, bueno, entonces en términos de condición aeróbica, un estímulo de tanto tiempo para que realmente genere cambios en él. Entonces dice Alejandra que por eso decía lo del volumen del entrenamiento. Sí, claro que sí, tú debes tener en cuenta, pero la sobrecarga no nos dice que sea 1 kilogramo, que sea por ejemplo, una repetición más, no. Eso realmente depende de tu cliente. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender un poco ya de como tal los principios de la carga? Entonces, eh, ¿tienen relación? Sí, pero no nos referimos específicamente a el kilogramo, la distancia o el peso o las repeticiones. ¿Me hago entender? Entonces, básicamente la sobrecarga son aquellos esfuerzos que realmente lo que hacen es generar cambios progresivos en nuestro cliente. Entonces, como es un principio, eso es lo que nos lleva a pensar es que usted cuando periodice debe generar siempre un poco más de estímulo, un estímulo más intenso para generar cambio. Básicamente a eso se refieren los principios, son guías. Entonces, de ahí que usted no pueda decir que sea un valor exacto. Entonces, como dice Diego, va relacionado con los principios de supercompensación y progresión. Sí, ya los vamos a ver. Ténganlos ahí un segundo, todavía no los, ya los vamos a ver. Entonces, cuando hablamos efectivamente uno de los principios, entonces, decíamos que la sobrecarga lo que busca es un estímulo mayor al umbral para generar cambios. Pero entonces, por ejemplo, esos cambios, si usted aplica esos estímulos constantemente, va a lograr llegar a una supercompensación. El principio de supercompensación se refiere a que si usted aplica estímulos por encima del umbral en los tiempos recomendados de acuerdo a la capacidad física que está entrenando, va a lograr que se genere una mejora en el rendimiento. A eso se refiere la supercompensación. La mejora en el rendimiento por entrenamiento continuo en un proceso determinado. Entonces nos pone un ejemplo de actividades que puede hacer, nos dice, yo puedo hacer 10 sentadillas con 100 kilos, con un recorrido normal, carga con el mismo peso y las mismas repeticiones con un recorrido más lento. Sí, podría ser, eso podría ser sobrecarga. Estás exigiendo mucho más, por ejemplo, el músculo. Ahí me escuchan bien, muchachos. Aunque acá me dice que tengo muy buena señal, no sé. Listo. Entonces, principio de supercompensación, que realmente los estímulos a largo plazo generen mejoras en el rendimiento. Estas mejoras en el rendimiento no son mejoras que se vean inmediatas. Entonces, de ahí que sea importante que se vean a lo largo del proceso si usted aplica y sigue juiciosamente estos principios. Tenemos así también el principio de continuidad. El principio de continuidad va de la mano con el principio. Nos dice que para que se produzcan cambios realmente en el cuerpo o a nivel morfofuncional, es necesario que el estímulo, o bueno, que entre un estímulo y otro no haya mucha diferencia en términos de tiempo. Que un estímulo sea seguido, es decir, que usted, por ejemplo, hoy, lunes, hoy empezó a entrenar, pero resulta que hoy martes empezó a entrenar, pero resulta que mañana amaneció dolorido y le dio pereza.
el jueves también, y el viernes dijo, viernes hoy no entreno. Y, y por ejemplo, ya pasó el fin de semana y dijo, voy a entrenar otra vez el martes. Quiere decir que usted entrenó 8 días después de aplicar un estímulo. Por lo tanto, del estímulo, es decir, usted aplicó un estímulo y dejó que se generara una especie de cambio, una especie de agotamiento, una recuperación, y no volvió a aplicar otro estímulo para que realmente empezara a generar cambios. Por lo tanto, perdió la continuidad y asimismo pierde la posibilidad a nivel morfofuncional y no genera adaptación. Entonces, volvemos a lo mismo. Acuérdense que aunque no buscamos adaptación, el término adaptación se refiere específicamente a ese proceso en el cual usted asimiló, por ejemplo, una carga y no genera cambios. Queremos generar cambios. Eso es lo que realmente nosotros buscamos. Pero el principio de continuidad nos habla que usted debe tener estímulos constantes para lograr cambios realmente. Entonces, me pregunta Alejandro que para que se produzca la supercompensación hay que descansar. ¿Cuánto tiempo debe descansar el grupo muscular? Se dice que más o menos 48 horas máximo debe descansar entre 24 y 48 horas para poder volver a aplicar un estímulo en términos de fuerza. ¿Listo? Entonces nos dice María Isabel, lo ideal sería como mínimo 3 veces a la semana. Sí, podría ser lo ideal. La recomendación en general nos dice que deberían ser 5 días a la semana. 5 días de realizar ejercicio. ¿Listo? Entonces, es decir, si usted realiza con frecuencia un entrenamiento, va a lograr llegar a la sensación, es decir, a mejorar su rendimiento. ¿Listo? Esa sería la relación. A medida que usted entrena con frecuencia, logra supercompensación. Entonces, nos dice Alejandro, ese sería el punto de la supercompensación. La supercompensación es que realmente es una base de la supercompensación. Si usted no tiene continuidad en el entrenamiento, no va a lograr una supercompensación nunca. Va a quedar siempre en la misma condición de inicio. Cuando veamos unas gráficas más adelante, va a ser un poco más claro. Entonces, de nuestro siguiente principio, que nos referimos a la progresión, entonces hablamos específicamente de aquella elevación gradual de las cargas del entrenamiento. Entonces ahí sí hablamos de volumen, intensidad, frecuencia, por ejemplo, que adaptaciones fisiológicas y que realmente generen o vayan generando cambios a lo largo del entrenamiento, cambios fisiológicos. Entonces, por ejemplo, la progresión se refiere a, esta semana usted realizó, digamos, no sé, 15 abdominales, pero por ejemplo, la próxima semana ya no va a realizar 3 series de 15 abdominales, ya va a realizar 3 series de 20 abdominales. ¿Listo? Digamos, es un ejemplo un poco burdo, pero básicamente a eso se refiere la progresión, a esa marcación de cambios graduales de las cargas. ¿Listo? Y finalmente, aunque ya habíamos tocado este término, nos referimos a la individualidad. Entonces, individualidad es aquel principio que nos habla de que el entrenamiento debe estar adaptado a las condiciones del individuo. Debe ser específico para que el cliente o para un cliente bajo sus condiciones. ¿Listo? Y es así como nos quedan dos principios fundamentales. Entonces hablamos del principio de la recuperación, el principio que nos habla de que la aplicación de una carga o de un estímulo debe estar precedido de un proceso de descanso que restaure todas las condiciones de los sistemas y le permita a usted responder ante un estímulo. ¿Listo? Entonces, la recuperación es realmente también uno de los principios que va de la mano con el principio de supercompensación. También en la gráfica ya lo vamos a ver, no se afanen.
Pero finalmente tenemos también la variedad. Cuando hablamos de variedad, entonces es como les explicaba al principio, al inicio de nuestros principios fisiológicos, es aquella aplicación de estímulos o diversas formas o tendencias del entrenamiento. Entonces, hablamos de multilateralidad, que es aplicar diversos estímulos enfocados a diversas habilidades, ¿cierto? O a diversas capacidades físicas. Pero variedad ya nos habla acerca de la implementación de formas de entrenar o diferentes tendencias. Esto retrasa básicamente el proceso de adaptación o lo que busca es retrasar justamente ese proceso de adaptación. Pero entonces, todos estos principios realmente no se darían en entrenamiento si usted no entiende estas gráficas. Entonces, tenemos en cuenta para nuestra gráfica número 1 que hablamos de rendimiento y supercompensación. Entonces, en ese sentido, sabemos que existe un primer estímulo que va a generar, se considera como una pérdida o como una alteración en los sistemas en general. Entonces, tranquilos, por eso las estoy explicando, señor Gómez. Entonces, aplicamos un estímulo, el cual sobre el cuerpo genera, se considera como una condición de estrés para el cuerpo. Ese estímulo de entrenamiento genera pérdida, un proceso de recuperación lo lleva a usted al estado basal, o sea, a la línea X del plano horizontal, ¿cierto? Pero ese estado de recuperación pasa por ese nivel basal nuevamente. Eso quiere decir que usted ya generó un pequeño cambio. Pero tenemos nuevamente un momento en el cual usted debe aplicar un estímulo. Cuando vuelve a aplicar ese estímulo, se genera otra vez pérdida o estrés, recuperación en su rendimiento. Ahí es donde se genera la supercompensación. Pero si usted se da cuenta que, por ejemplo, aplicamos un estímulo, estamos aún en la figura número 1, aplicamos un estímulo, se genera el proceso de recuperación y usted no aplica ningún estímulo seguido, va a volver a la condición basal, básicamente. Ahí nos habla de los principios de supercompensación y continuidad y sobrecarga. Entonces, recordemos que hay supercompensación positiva, como la que vemos en la figura 1, pero como hay positiva, hay también una supercompensación negativa. Esa supercompensación negativa se refiere a qué? Entonces, vamos a bajar a la... Entonces, esa supercompensación negativa nos dice que cuando usted aplica un estímulo, genera efectivamente pérdida, estrés y empieza a generar un proceso de recuperación. Pero resulta que usted no ha empezado o no ha terminado ese proceso de recuperación, estímulo u otra carga. Lo que quiere decir que otra vez generó otro proceso de pérdida, estrés y otra vez se le olvidó dejar el proceso de recuperación y aplicó otro estímulo. Pues nuevamente pasa por el proceso de pérdida o estrés, proceso de recuperación. Lo que nos va a llevar a, como usted puede ver en la imagen, una curva o bueno, una pendiente hacia abajo. Lo que quiere decir es que si usted tenía un nivel basal en la línea horizontal negra y ese nivel se presenta una pérdida de su rendimiento. Por lo tanto, todo lo que probablemente la recuperación o el proceso del principio de recuperación podría darle, lo perdió usted aplicando estímulos en el momento inadecuado. Entonces, es ahí cuando esa baja del rendimiento, como lo menciona Civiades, se da esa baja del rendimiento porque realmente usted no dio o mantuvo los principios del entrenamiento adecuadamente.
Entonces, efectivamente, esto es un efecto acumulativo. Entonces, así como la positiva es acumulativa, la negativa también. Entonces, de ahí la importancia, exactamente como lo dice Giancarlos, del proceso de recuperación y del descanso posterior a ese estímulo. Entonces, si usted realmente sabe aplicar los principios del entrenamiento, va a lograr que su deportista o aquella persona con la que usted se encuentre trabajando se mueva siempre con una pendiente hacia arriba, como está en la figura número 1. Pero si usted definitivamente no lo logra, o bueno, o no tiene en cuenta los principios del entrenamiento, va a mantener siempre un entrenamiento hacia la supercompensación negativa. ¿Es claro hasta ahí para todos, chicos? ¿Son claras las gráficas? ¿Qué no entiendes, compañero Gómez? Cuéntanos. O cuéntame que no entiendes. Entonces, Carolina nos preguntó el tiempo de descanso. Sí, señora, eso depende de la actividad que realice. Es decir, cuando usted más adelante en su proceso eh, vea digamos que el proceso de planificación, ahí va a lograr diferenciar realmente cuánto es el tiempo de acuerdo al tipo de entrenamiento. Entonces, ¿qué no entiendes específicamente de lo de las gráficas? Y quisiera saber cómo me escuchan todos. ¿Está entrecortado o me escuchan bien? ¿Qué de las gráficas no entiendes? Bueno, entonces, bueno, Alejandro, resulta que sí es mala, porque ¿qué sucede? Alejandro nos dice que esta supercompensación de la gráfica 2 no es que sea mala, acumulativa, y que posteriormente al descanso adecuado vamos a tener una pendiente hacia arriba. Entonces, para que todos lo tengan claro, en la figura número 2, si tú te das cuenta, no se está dando un descanso. Por lo tanto, tú ya perdiste tu nivel basal, un nivel de rendimiento mucho menor. A eso se le llama la supercompensación negativa. ¿Qué sucede? Que la supercompensación negativa se recupera, sí, con el descanso, pero no logras una supercompensación positiva posterior a eso. Simplemente puedes quedar o probablemente en un rendimiento menor al que tenías o en un rendimiento igual al que tenías cuando iniciaste. Pero no vas a lograr una supercompensación positiva si no das el proceso de descanso entre cada estímulo. ¿Es claro? Exactamente, no sería un rendimiento ascendente, sino descendente. Acuérdense que el proceso de recuperación se debe dar sesión a sesión. Entonces, no quiere decir que aunque se descanse no se va a lograr mejorar. Ah, bueno, ok, si usted en la supercompensación negativa, así usted, o sea, si usted ya lleva un proceso de supercompensación negativa, entonces nos encontramos más o menos en la cuarta flecha, o sea, en la última flecha de estímulo. No quiere decir que después de eso usted realmente vaya a lograr una supercompensación positiva, no. En ese punto, usted necesita darle un descanso a su deportista o a su cliente porque en ese punto mire el rendimiento que lleva. Ya disminuyó su rendimiento y adicionalmente a eso no hay mejor ese rendimiento si no lo deja descansar. Apenas lo deje descansar, va a lograr entonces
o que vuelva a su condición inicial o que quede en un nivel más bajo y le toque otra vez replantear el entrenamiento. Nos pregunta Carolina, ¿esa supercompensación negativa puede verse en las lesiones pueden ser una consecuencia de la supercompensación negativa? Entonces, me pregunta por acá Marlet, entendí que debemos superar los estados iniciales y para esto se recupera con el descanso. Sí, dicho de una u otra manera, lo que usted debe tener que aplicar un estímulo, posterior a ese estímulo debe tener siempre un proceso de descanso o de recuperación, teniendo en cuenta que ese estímulo no es solo muscular, sino es en toda la unidad funcional. Necesita un proceso de recuperación que le permita a su cuerpo nuevamente responder ante otro estímulo. Y así va logrando la supercompensación. Es por esto que usted vea planificación, debe recordar estos principios del entrenamiento para que cuando usted haga progresiones o dé los tiempos de recuperación, realmente sepa qué es lo que está buscando. Entonces, quiero que, y es que no quiere decir que, por ejemplo, los deportistas que entrenan 2, 3 veces al día sean personas que no tienen ese, porque piense que un deportista entrena, duerme, come y vuelve y entrena. Es una persona que ya lleva años de preparación. Por lo tanto, son personas que su proceso de pérdida y de recuperación es mucho más rápido que aquella persona que está iniciando un proceso. ¿Listo? Y nos pregunta a Marlet también. Por eso debe ir aumentando intensidad después de este periodo. Sí, señora. Por eso usted debe ir haciendo las progresiones para que se dé realmente lo que... Y nos dice Diego, siempre se debe tener una prescripción con volumen, intensidad, duración y un correcto descanso. Sí, señor. Entonces, ya que Diego nos dice la antesala de cómo sería realmente el proceso. Entonces, usted aplica un estímulo o una carga, equilibrio, un estrés, que requiere un proceso de recuperación para llegar a una supercompensación, a un proceso de adaptación y seguir constituyendo cambios. Esta sería la forma de presentación de la carga. Pero entonces, resulta que ahora tenemos, además de esos principios, unos para nosotros la prescripción del ejercicio. Estos parámetros son de los que nos han hablado algunos, como volumen, intensidad, descanso, densidad. Estos parámetros son los que, sobre los cuales usted puede hacer cambios y puede hacer las progresiones. Esta es la base de la generación de cambios en su cliente. Si usted definitivamente de una u otra manera, cómo realizar los cambios en los parámetros de la prescripción, ahí es donde empezamos a alterar los principios del entrenamiento. En nuestros parámetros de la prescripción. Lo ideal de esta sesión es que usted identifique a qué se refiere cada parámetro, de qué nos habla cada parámetro. Hoy no vamos a aprender a planificar cada parámetro, pero sí vamos a aprender a qué se refiere cada uno. Y vamos a arrancar por volumen. Entonces, cuando hablamos de volumen, básicamente nos referimos a toda esa cantidad de trabajo. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal me escuchan, muchachos? Ya un momento, ya me voy moviendo. Listo, tenemos aquí una pregunta antes de empezar con nuestro
parámetros. Nos dice Diego, eh, que tiene una duda con respecto a la sala de musculación. El entrenador brinda a sus usuarios rutinas de superseries, triseries, entre otras, durante semanas continuamente. Y lo único que cambia cada tanto son las repeticiones o las cargas o descargas al final de las series propuestas. Eso es un fenómeno que se viene presentando en Manizales y le llama la atención. No hay problema siempre y cuando, así como tú lo mencionas, él está modificando las series o las repeticiones y está modificando los tiempos de descanso. Entonces, con eso definitivamente está dando procesos de recuperación durante la sesión. Más adelante aprenderán para qué es una triserie o una biserie o un piramidal y demás. Pero lo ideal es que usted mantenga los principios del entrenamiento y los parámetros que vamos a ver más adelante. ¿Ahí me escuchan bien? A Marlet parece que no me escucha bien, no sé el resto. Hay unos que sí, algunos que no. ¿Qué tal? ¿Mucho mejor ahí? ¿Regular? ¿Más o menos? A ver, ya me muevo un poco más. Ahí, ¿qué tal? Ya me moví un poco más. Mucho mejor, muchachos. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal me escuchan, muchachos, no? Listo. ¿Ya me escuchan mucho mejor? Listo, entonces, parámetros de la prescripción del ejercicio. Entonces, tenga en cuenta que nuestro primer parámetro, cuando hablamos de volumen, específicamente a toda la cantidad, a la cantidad de trabajo que usted hace en una sesión de entrenamiento. Entonces, esa cantidad de trabajo puede ser cantidad de kilómetros, por ejemplo, corridos durante una sesión, durante una semana o durante un mes, por ejemplo. O también cantidad de peso levantado durante una sesión, por ejemplo. O cantidad de repeticiones. Entonces, por ejemplo, lo que denominan en ocasiones exacto como tonelaje, también, sí, es el síndrome, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de intensidad, nos referimos a la cantidad del esfuerzo en términos más cualitativos que debe hacer una persona para cumplir con el ejercicio. Entonces, este esfuerzo se refleja más que todo, o bueno, se determina en términos de entrenamiento por la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿listo? En su mayoría, o por ejemplo, por la escala de intensidad del entrenamiento o de percepción. Entonces decimos que en intensidad hablamos, por ejemplo, de el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, por ejemplo, del 80% de la RM, o hablamos, por ejemplo, de una intensidad por ejemplo, de 8. ¿Listo? Entonces, se refiere realmente a ese aspecto cualitativo
¿Cuál es la cantidad de esfuerzo que debe realizar una persona para cumplir con o para realizar una carga? ¿Listo? Ahora, entonces, hablamos también de frecuencia. La frecuencia básicamente se refiere de veces que usted realiza el entrenamiento, la cantidad de veces que usted aplica un estímulo. Entonces, cantidad de sesiones semanales. Por ejemplo, entrena de lunes a viernes, pues su frecuencia será 5 sesiones. Pero si usted entrena, por ejemplo, cada día, su frecuencia será 10 sesiones, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, tenemos el siguiente término, que es la duración. Entonces, básicamente la duración se refiere a la cantidad en términos de la cantidad temporal. Entonces, ¿cuántas horas entrenó? Entonces, no sé, entrené o 30 minutos, 2 horas, 3 horas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué 10 sesiones? Entonces, porque les dije en el ejemplo, les decía que, por ejemplo, si entrena 2 veces al día y entrena de lunes a viernes, serían 10 sesiones. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la frecuencia es la cantidad de veces que usted entrena. Entonces nos dice Marta, puedo tener series diferentes para cada día, por un lapso de 1 hora con repetición en la siguiente semana con un grado más de complejidad. Sí, por un lapso de 1 hora. Sí, realmente es la explicación del entrenamiento y el objetivo que usted esté buscando con, digamos, con esa, eso depende de objetivo que estés buscando con la planificación de ese entrenamiento. Lo importante es que tengas en cuenta estos parámetros y que adicional los principios del entrenamiento. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos claro volumen, intensidad, frecuencia y duración? Los cuatro. Ahí me escuchan bien, muchachos. Entonces, quienes no me lograron escuchar tal vez el concepto de duración, tranquilos. La duración se refiere específicamente a la cantidad del estímulo. Entonces, es el tiempo realmente. Entonces, hablamos en minutos, en segundos, en horas, duración. Entonces, hasta ahí vamos claros con volumen, intensidad, frecuencia y duración. Listo, perfecto. Entonces, seguimos con descanso. Cuando hablamos de descanso, nos referimos a ese periodo en el cual no hay aplicación de ningún estímulo. Entonces, ese periodo que está entre la aplicación de un estímulo y otro, ese es el periodo de descanso. Hablamos de la densidad. Entonces, aquí quiero que estén muy atentos porque básicamente la densidad es esa relación que existe entre la aplicación de un estímulo y el descanso. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Entonces, la densidad siempre en términos de relación, es decir, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Entonces,
densidad se refiere a esa relación que existe entre el tiempo de carga, o bueno, el tiempo del estímulo y el descanso. Entonces, como les decía, se expresa en términos de relación, es decir, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Entonces, voy a ponerles un ejemplo para que nos quede más clara la definición de densidad. Entonces, básicamente, por ejemplo, si tenemos, si tenemos una persona que realiza un entrenamiento, bueno, hay algunos que, si me escuchan bien, rápidamente respondan cómo me están escuchando en este momento para explicarles el ejemplo de densidad. Bueno, regalen un minuto. Ahí, ¿qué tal? Ahí, ¿qué tal se escucha? Mucho mejor. ¿Sí? Listo. Entonces, en cuanto a densidad, sí, efectivamente, de tiempo de estímulo o de trabajo y tiempo de descanso. Entonces, se expresa en 1, 1, 2, 2, 1. Voy a ponerles un ejemplo para que sea más claro. Entonces, si yo les, si yo, si yo les digo, por ejemplo, tenemos un cliente que está realizando tal vez repeticiones de sentadillas de 1 minuto. Durante 1 minuto hace sentadillas. Y descansar 1 minuto, por ejemplo. La relación, si hablamos que tenemos tiempo de descanso y el mismo tiempo de carga o de estímulo, ¿cómo sería la densidad? 1, efectivamente. Así como lo dice Jorge, exacto, Jorge y Manuel. Entonces la densidad sería 1, 1. Pero pongamos otro ejemplo. La misma persona, pero resulta que esta vez está haciendo sentadillas durante 3 minutos. Y le dije que de descanso tenía 1 minuto y medio, o sea, la mitad del tiempo de carga. ¿Cuál sería la densidad? 2, 1. Sí, señor, porque está haciendo, no, sería 2, 1, porque el tiempo es doble del tiempo de descanso. Entonces, no es que literalmente les diga 3 minutos y 1 y medio, o sea, 3, 1 y medio, no. Es porque realmente el tiempo de carga es doble al descanso. ¿Listo? Entonces, ¿es clara la densidad? Bueno, pongamos otro ejemplo para que el compañero Gómez nos entienda un poquito más la densidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ciclista y le digo al ciclista que realice 15 minutos de pedaleo y le doy 5 minutos de descanso, por ejemplo. ¿Cuál sería la relación en términos de densidad? Entonces, otra vez, tenemos un ciclo que realiza 15 minutos, de pedaleo continuo con 5 minutos de descanso. ¿Cuál sería la relación? Ya por ahí Alejandro nos respondió. Chicos, hay varios que no me escuchan, pero hay otros que sí les me escuchan, que por favor se ubiquen más cerca al módem, porque al parecer el problema es en la señal de algunos. Entonces, que se acerquen un poquito a su módem y demás. En su mayoría ya me respondieron
Entonces, para que por favor lo tengan presente. ¿Listo? Hasta ahí tenemos claros los términos. ¿Qué pasó? Algunos me dicen, sí, pero ¿qué pasó? Listo. ¿Qué dudas tenemos de los términos? Sí, de todas las clases queda grabación, claro que sí. Entonces, dice Leonardo, la pregunta en densidad, me imagino yo, cuando la carga es mayor que el descanso, ¿cuál es tu pregunta? La presentación también. La presentación, bueno, esa se podría solicitar desde, desde la parte académica de la escuela. Pero bueno, ¿cuál es exactamente tu pregunta, Leonardo? Bueno, entonces, otra vez, tenemos un ciclista que está pedaleando 15 minutos. Después de esos 15 minutos, yo le doy 5 minutos de descanso. Eso quiere decir que la densidad, ¿cuál sería? Acuérdese que el tiempo de carga, bueno, el tiempo de carga no, es la carga versus el descanso, la relación que existe entre la carga o el descanso. Entonces, si tenemos 15 minutos de carga y 5 de descanso, es decir, el descanso es la tercera parte de la carga. Por lo tanto, la relación de densidad sería 3:1. ¿Es claro? Listo, entonces ahora sí les quedó más claro. Entonces, por ejemplo, nos dice actividades 40 minutos de batida de soga y descanso de 20, bueno, 40 segundos y descanso de 20 segundos. La densidad sería 2:1. Sí, señor. Entonces, para el compañero Gómez, que existen 3 esfuerzo y descanso, no quiere decir que usted me diga si puse 2 minutos y 1 minuto de descanso sea 2:1. No, no realmente. Se refiere a la relación que existe entre la aplicación del estímulo y el descanso. Entonces, voy a poner un último ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, eh, si tenemos, por ejemplo, una persona que realiza, ¿qué les digo yo? De cuerda durante 1 minuto y le doy de descanso 2 minutos, ¿cuál sería la densidad? 1, 2, exactamente. Ahí es cuando el descanso es superior al tiempo del estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente estos tiempos de descanso mayores al tiempo del estímulo se emplean para personas que se encuentran, por ejemplo, en procesos de adaptación, que están adaptando sus condiciones al proceso de recuperación del cuerpo. ¿Listo? ¿Qué tal me escuchan ahí? ¿Mucho mejor? Listo, perfecto. Entonces, teniendo claros estos conceptos de los parámetros de la prescripción del ejercicio, entonces vamos a ver unos casos obviamente entre ustedes. Creo que para el compañero Gómez, creo que hay un problema con tu internet porque en su mayoría, si te das cuenta en el chat, casi que todos tienen la señal adecuada. Entonces, quisiera que revisaras por favor tu señal de internet. Entonces, vemos en la presentación el caso número 1. ¿Qué nos dice el caso número 1? Esta es una parte
sencillo que quiero que me ayuden a resolver para que recuerden todos los términos que hemos visto. Entonces, tenemos el caso número 1, que no es mayor en condición física óptima que realiza ejercicios con aro de desplazamientos, rodamientos y lances. Trabajo coordinativo de dirección dentro y afuera. Quiero que de ese, solo del caso y del texto que tienen en su pantalla, me digan qué términos pueden identificar. Todos los, desde actividad física hasta densidad. Rápidamente cada uno un término que identifique en el y claramente me ponen por qué razón el término. Entonces, se dice actividad física por tal razón, o es ejercicio físico por tal razón, o es progresión por tal razón. Nos logran identificar en el caso 1. ¿Qué identifican, chicos? Listo, Carolina me dice ejercicio físico porque tiene como objetivo mejorar